Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en una historia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con una sonrisa de oreja a oreja y con ese toque de magia que tanto nos gusta cuando hablamos de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a desgranar un evento que ha puesto a palpitar a muchísimos corazones, especialmente los de los fans de Can Yaman y de Method Demir. Si han adivinado bien, vamos a hablar del regalo sorpresa que Can le dio a Demet por su cumpleaños. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser fascinante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como saben, Can Yaman y Method Demir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, y más allá de sus exitosas carreras individuales, su relación ha sido un tema de constante interés y especulación. Su química en pantalla en Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. La forma en que sus miradas se encontraban, las sonrisas cómplices, la intensidad de sus diálogos y la manera en que sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban perdidamente cautivó a audiencias de todas partes del mundo. Cada capítulo era un evento y sus seguidores aguardaban ansiosamente la próxima entrega para seguir de cerca la evolución de su romance televisivo. Esa conexión que trascendía la pantalla era tan auténtica que era difícil imaginar que no existiera algo más allá de la actuación. Y aunque su relación, como la vida misma, tuvo sus altibajos y al final tomaron caminos separados, el cariño y el respeto mutuo, al menos por lo que hemos podido percibir públicamente, parece haber perdurado. Es natural que en el torbellino de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento, las relaciones personales se enfrenten desafíos. Sin embargo, lo que muchos valoran es la madurez con la que ambos han manejado su vida privada, manteniendo siempre una actitud profesional y, en lo que respecta a su interacción pública, un trato cordial y respetuoso. Esa discreción, lejos de apagar el interés, a menudo lo aviva, dejando a los fans preguntándose sobre los verdaderos sentimientos que puedan persistir. Por eso, cuando se acerca una fecha tan especial como el cumpleaños de Demet, las miradas se vuelven inevitablemente hacia Can, preguntándose si habrá algún gesto, alguna señal que confirme esa conexión que tanto cautivó al público. Y este año la respuesta ha sido un rotundo sí. El cumpleaños de Method Demir es siempre un evento que genera mucha expectación entre sus seguidores. No solo por su talento y carisma, sino también por la curiosidad natural de saber cómo celebrará y quiénes serán parte de su círculo íntimo en un día tan importante. Y en esta ocasión, las redes sociales se encendieron con rumores y confirmaciones sobre un detalle que dejó a todos boquiabiertos. La anticipación se palpaba en el aire digital, con miles de fans comentando y especulando sobre posibles sorpresas. Se trata de un regalo que, según las informaciones y las filtraciones que han llegado a nuestros oídos, Can Yaman le hizo a Demet. Y no estamos hablando de un ramo de flores o de un accesorio cualquiera. Esos detalles, aunque significativos, no alcanzan el nivel de impacto de lo que realmente ocurrió. Estamos hablando de algo que revela una profunda consideración, un entendimiento de lo que verdaderamente le importa a Demet, y sobre todo, un gesto que habla mucho de la conexión que aún existe entre ellos, o al menos de un recuerdo muy especial de lo que fue. El regalo en cuestión, y aquí viene el detalle que ha generado tanta emoción y admiración, es nada más y nada menos que una pieza de arte personalizada. Para ser más exactos, se trata de una pintura que retrata uno de los momentos más icónicos y significativos de su relación profesional, ese instante que para muchos marcó el inicio de su inolvidable historia en Erkencikus. Imaginen la escena, un retrato artístico que captura la esencia de sus personajes, Sanem y Can, en un momento cumbre de su romance televisivo. No es una simple foto, sino una interpretación artística que eleva un recuerdo a la categoría de obra maestra. Esta pintura va más allá de ser un objeto decorativo, es un tesoro cargado de nostalgia, de recuerdos compartidos, de la magia que crearon juntos y que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Cada pincelada, cada matiz de color, evoca las emociones que vivieron y que transmitieron a la audiencia. Las fuentes cercanas a la pareja, o al menos quienes han estado atentos a los movimientos de ambos en el mundo del espectáculo y en sus aparatos digitales, sugieren que Can Yaman se tomó muy en serio la elección de este regalo. No fue algo improvisado, algo de último minuto para cumplir con una formalidad.
Fue una decisión meditada, pensada meticulosamente para evocar emociones profundas y para honrar la etapa que compartieron y que, sin duda, fue fundamental en sus carreras y en sus vidas. La pintura, según se describe, no es solo una imagen, sino una obra maestra en sí misma, realizada con una técnica exquisita y con una capacidad asombrosa para capturar la expresión de los personajes, la complicidad silenciosa entre ellos y la pasión que transmitían en cada escena. Se dice que la imagen elegida para el retrato es especialmente emotiva, quizás una de esas escenas que quedaron grabadas a fuego en la memoria de los fans, un momento cumbre que encapsula la esencia de su historia de amor. Lo fascinante de todo esto es cómo un regalo puede ser un reflejo tan potente de una conexión, de un vínculo que, a pesar del paso del tiempo y de las direcciones que la vida toma, deja una huella imborrable. Más allá de los dramas, las intrigas y las historias de amor que vemos en pantalla, la admiración mutua y el reconocimiento de las experiencias vividas juntos son elementos que perduran y que se manifiestan de maneras sorprendentes. Khan, al elegir este tipo de presente, no solo está recordando el éxito profesional, sino que está demostrando que no olvida lo que significó Erkencikus para ambos, ni el impacto que tuvieron como pareja en la televisión turca y a nivel internacional. Es un guiño a su legado conjunto, un reconocimiento a la chispa que encendieron y que, de alguna manera, sigue viva en la memoria colectiva de sus seguidores y en la historia de la televisión. Además, este gesto habla de madurez y de una apreciación profunda de las experiencias compartidas. En un mundo donde las rupturas a menudo se tiñen de tensión, resentimiento y un distanciamiento total, este tipo de detalle sugiere un nivel de respeto y aprecio que trasciende las dificultades o las diferencias que puedan haber surgido en su momento. Es como si Khan estuviera diciendo, en un lenguaje no verbal pero tremendamente elocuente: fuimos importantes el uno para el otro, creamos algo especial que conmovió a muchas personas, y quiero honrar y celebrar esa etapa. Y eso, queridos amigos, es algo que siempre admiramos, esa capacidad de mantener un vínculo positivo, de reconocer el valor de las experiencias compartidas, incluso cuando las circunstancias cambian y las vidas toman rumbos distintos. Es un ejemplo de cómo el arte y los recuerdos pueden servir como puentes que conectan el pasado con el presente de una manera hermosa y significativa. Por supuesto, como era de esperar, este regalo no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes sociales y en los foros de fans. La noticia se propagó como la pólvora, desatando un torbellino de reacciones. Las especulaciones volaron, los fans compartieron su emoción, y algunos incluso fantasearon con ver la pintura. Pero afortunadamente esta vez, las filtraciones y la información confirmaron la veracidad del regalo. Los admiradores de la pareja, aquellos que mantuvieron viva la esperanza y el cariño por Khan y Demet, se regocijaron ante la noticia, interpretando este gesto como una prueba de que, aunque separados sentimentalmente, todavía existe un afecto genuino, un respeto profundo y un recuerdo valioso de su tiempo juntos. Muchos expresaron su deseo de ver la pintura, de poder admirar la obra y de sentir esa misma nostalgia y alegría que se desprende de la idea de un regalo tan simbólico y conmovedor. Es importante recalcar que, si bien la noticia ha sido ampliamente difundida y aceptada por la comunidad de fans como un hecho, los detalles exactos sobre la entrega del regalo, si fue personal o a través de intermediarios, o si Demet lo ha mostrado públicamente en sus redes sociales o en eventos, son, por ahora, parte de la intriga. Y quizás esa aura de misterio contribuye a la magia de la historia. Lo que sí está claro, y es lo que realmente importa, es la intención detrás de este obsequio, un recuerdo tangible y artístico de una época dorada, de una conexión que dejó una marca imborrable en sus carreras y en el corazón de muchísimos seguidores. Es la materialización de un sentimiento, de un capítulo importante de sus vidas que Khan decidió celebrar. Este tipo de historias nos recuerdan porque amamos el entretenimiento y las figuras públicas que admiramos. No se trata solo de las historias que vemos en pantalla, de los guiones bien escritos o de las actuaciones brillantes, sino también de las vidas, las relaciones y los gestos que ocurren fuera de ellas, en el entramado de la vida real. Khan Yaman y Demet Özdemir, a través de este regalo, nos han ofrecido una pincelada más de su historia, una que está llena de significado, que va más allá de la pantalla y que, sin duda, ha tocado el corazón de muchos. Es un ejemplo de cómo un recuerdo, un momento compartido puede ser atesorado y expresado de maneras únicas y personales, demostrando que los lazos creados en el set pueden trascender la producción. Pensando en esto, me pregunto cuántas veces nosotros mismos hemos recibido o dado regalos que tienen un significado especial, que van más allá del objeto en sí, y que encapsulan emociones, momentos vividos, o incluso sueños compartidos.
Un objeto que te recuerda a esa persona que te lo dio, la alegría de ese día, o la etapa de la vida en la que se encontraba. Este caso de Can y Demet es una versión amplificada y pública de esa experiencia humana tan universal. Es la demostración de que incluso después de que un capítulo se cierra, los recuerdos más bonitos, las conexiones significativas, pueden ser celebrados y atesorados de una forma que sigue emocionando y conectando a las personas. Para cerrar este capítulo de hoy, quiero reiterar la belleza de este gesto. Un regalo que no solo celebra un cumpleaños, una fecha importante en la vida de Demet, sino que honra una historia compartida, una química que traspasó la pantalla y que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Can Yaman ha demostrado una vez más su capacidad para sorprender, para pensar en detalles que van más allá de lo superficial, y para tocar las fibras sensibles de las personas, eligiendo un obsequio que es a la vez artístico, personal y profundamente evocador. Demet sin duda ha recibido un presente que atesorará por siempre, un recordatorio tangible de uno de los momentos más especiales de su carrera y, sin lugar a dudas, de su vida, un testimonio de la magia que crearon juntos y que siempre será recordada. Y hasta aquí nuestro viaje por esta encantadora noticia, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al compartirla con ustedes. Ha sido un placer desgranar los detalles de este regalo sorpresa que sin duda ha puesto una nota dulce y emotiva en el mundo del espectáculo, recordándonos la importancia de los recuerdos y de las conexiones humanas. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Sus comentarios son siempre muy valiosos para nosotros, son el alma de nuestro canal y lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Can Yaman. ¿Les parece un detalle bonito y significativo? ¿Qué opinan de que se honren así los recuerdos de proyectos pasados y las relaciones profesionales que marcaron una época? ¿Creen que este tipo de gestos fortalecen el vínculo entre los artistas y sus fans? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.